Bueno, vamos a empezar ya con la primera de las mesas de la tarde, que como habéis visto en el programa, lleva por título Lawfare, la guerra judicial contra la democracia. Y damos la bienvenida a los ponentes que ya han ocupado sus asientos. Va a moderar Virginia Pérez, directora de Infolibre. Participan Joaquín Bosch, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, y Victoria Rosell, magistrada también y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me oís bien? ¿Sí? Muchísimas gracias a la Fundación 1 de Mayo por organizar este congreso tan sumamente interesante, por proponer esta mesa, y a todas vosotras y vosotros por estar aquí a las 4 de la tarde, que no es la mejor hora para hablar del Lawfare, pero bueno, ahí vamos a estar. Bueno, yo quería empezar simplemente definiendo un poco qué es el Lawfare, ¿no? Porque últimamente lo hemos empezado a oír mucho. Lo hablábamos antes en la comida, ¿no? Que es curioso porque hasta hace muy poco tiempo realmente no se hablaba de una forma tan explícita del Lawfare. Pero bueno, el Lawfare es el uso de herramientas jurídicas, es decir, investigaciones, imputaciones que tienen un eco mediático, procesos judiciales con fines políticos para debilitar adversarios o condicionar el espacio público. Posiblemente el máximo exponente del Lawfare de los últimos años se vivió durante las legislaturas de Mariano Rajoy, con su inefable ministro de Interior, Fernández Díaz, que regentaba ese ministro junto con su Ángel Marcelo, ¿no? Era el Ángel Marcelo, ¿no? Y bueno, pues ahí colaborando como urdidor supremo de lo peor de las cloacas del Estado, el comisario Villarejo, ¿no? Durante todos esos años se persiguió a independentistas, se persiguió a Podemos, que os recuerdo que contra sus miembros se abrieron una veintena de causas judiciales que fueron archivadas todas, y se produjo una persecución que no habría sido posible sin la estimable colaboración de una buena parte de los medios de comunicación de este país, ¿no? Pero hay muchos más ejemplos. Está el juicio al Procés, la estrambótica causa del juez Peinado contra la esposa del presidente del Gobierno, lo que está pasando en la causa contra el fiscal general del Estado, que poco a poco vamos entendiendo que gracias al pelo blanco de algunos pues había suposiciones y no hechos o afirmaciones. Y hasta un ejemplo esta misma semana en la que un juez, el juez Leopoldo Puente, en el auto que escribió tras no decretar el ingreso en prisión de Ábalos, bueno, pues ahí en ese auto judicial escribió que le producía estupor el hecho de que Ábalos siguiera siendo diputado, ¿no? Con todo lo que eso implica. O sea, que implica una falta de presunción de inocencia, un intento al menos, ¿no?, de hacer una aproximación a un cambio en una estructura que está absolutamente consolidada, ¿no? Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para hablar de todo esto, así que yo no me voy a enrollar. Tenemos un panel estelar, como sabéis, para abordar esta cuestión, y lo que vamos a hacer es que vamos a arrancar con unas intervenciones breves de cada uno de los ponentes, y luego ya entablamos un diálogo. Y me gustaría que al final podáis plantear preguntas. Espero que nos quede tiempo para ello, ¿vale? Así que arrancamos con Javier Pérez Royo. Javier, por favor. Bueno, pues muchas gracias ante todo a la Fundación por haberme invitado a participar. Me acuerdo que cuando me llamaron, yo dije sí, antes de que me hicieran la propuesta dije sí. He estado varias veces en Gijón, invitado, y siempre tenía muy buen recuerdo de la ciudad y del ambiente en el que había desarrollado la tarea, y por lo tanto tenía ganas de volver, y lo hice inmediatamente, ¿no? El tema de Lawfare es un tema que es reciente, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estudié la carrera y cuando hice las oposiciones y cuando llegué a ser catedrático de universidad, ese tema todavía no estaba siquiera en circulación, no se hablaba del tema, ¿no? Entonces yo a esto me he incorporado ya siendo catedrático de universidad, ya no como estudiante, sino que entonces es un tema nuevo, y como un tema nuevo se está en cierta manera configurando
configurando. Y ahora mismo lo que solemos, y es una de las cosas que creo que tendríamos que mirar, son los casos que van saliendo, llaman casos la atención, pero nos podemos encontrar con que los árboles no nos impidan ver el bosque. El lawfare se está empezando a configurar ya como un sistema universal, dentro de cada una de las sociedades democráticamente constituidas. Estamos hablando, por supuesto, de sociedades democráticamente constituidas. De las no democráticamente constituidas no hablamos ni siquiera, ¿no? Entonces, pero en esta ya se está empezando, y la forma más clara, sobre todo, es la administración Trump, que está siguiendo en su segundo mandato, ya ha puesto en marcha un sistema en el cual es un sistema global de hacer uso del derecho y de hacer uso de los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia y en los jueces federales y fundamentalmente en el Tribunal Supremo como una manera de imponerle, de perseguir a los adversarios políticos y de imponer una acción política, incluida la propia opción de enriquecimiento personal de su familia de una manera verdaderamente escandalosa, ¿no? Entonces, se está haciendo... el lawfare es la manifestación contemporánea, la forma de manifestación contemporánea de la ley del más fuerte. Y ya Rousseau había dicho que el más fuerte no lo es nunca lo suficiente para continuar siendo el amo si no es capaz de transformar la fuerza en derecho y la obediencia en poder. La fuerza en derecho y la obediencia en poder. Eso es lo que exige el más fuerte para poder continuar de manera indefinida en esa posición. Eso es lo que ahora mismo en Estados Unidos fueron ellos los que inventaron el tema de los lawfare fundamentalmente para establecer sus relaciones con América Latina, una vez que había pasado el golpe de Estado de Pinochet y que tenían la experiencia de Argentina, etcétera, y que se veía que esa no era una forma estable de mandar, sino que había que buscar una fórmula en la que no fueran los militares directamente dando golpes, sino que fuera a través de los jueces y a través de la aplicación del derecho, como ellos imponían su política y condicionaban la de todos los demás países de su entorno. Y ahí empieza a prefigurarse y ahora se ha ido avanzando y ha habido resistencias también. Ha habido avances y ha habido resistencias y ahora, en este segundo mandato del presidente Trump, es donde se está haciendo el primer proyecto ya prefigurado antes de las elecciones, con unos equipos que han venido trabajando en la Agenda 2025 y que han hecho toda una acumulación de proyectos, han hecho una acumulación de currículums de personas que tendrían que trabajar en este tema y están intentando poner en marcha esto. Y lo están haciendo a las universidades, a los colegios de abogados, a la justicia, a todos los funcionarios públicos que están en todas las agencias que tratan del tema de educación. Todo lo está controlando todo, a los militares, a los que ha concentrado en Virginia, a los de todos, repartidos por todas las bases militares que tienen por todo el mundo, lo ha concentrado en Virginia y donde ya además les ha indicado que, en fin, que tienen que intervenir contra el enemigo interior y que las ciudades que están dirigidas por los demócratas pueden ser un buen campo de entrenamiento para los militares para después tener que luchar contra el enemigo interior. Primero hay que entrenarse. Un equipo vale lo que entrena, y vamos a entrenar contra el enemigo interior primero, y una vez que tengamos el enemigo interior controlado, pues ya tendríamos la posibilidad de utilizar todo el poder de los Estados Unidos hacia el exterior, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a lo que es la configuración de un sistema de lawfare de manera general y de manera que abarque a todo el territorio del Estado y proyectándose después posiblemente internacionalmente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos ahora mismo viendo. Y después, dentro de eso, podemos ir viendo casos concretos. En España tenemos, para mí, perdonad que soy de Andalucía, pero no es porque sea de Andalucía, sino porque creo que el caso mayor de lawfare ha sido el de los seres andaluces, porque era un caso imposible, un delito imposible. La prevaricación administrativa no se puede cometer sin que haya actos administrativos. Y cuando un consejo de gobierno aprueba el proyecto de ley de presupuestos,
ahí no hay acto administrativo ninguno. No hay un acto administrativo presupuestario. Por lo tanto, al no haber acto administrativo presupuestario, no puede haber el delito de prevaricación administrativa. Por lo tanto, pues eso es así. Pues así se ha instruido y así se ha aprobado por la Audiencia Provincial de Sevilla y por el Tribunal Supremo, y finalmente el Tribunal Constitucional lo ha corregido y no se ha atrevido a corregirlo en toda su intensidad, como lo podía haber hecho, pero lo ha corregido. Y ahora nos encontramos con que la Audiencia Provincial de Sevilla se resiste a aplicar la ley. Se resiste a aplicar en la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, tenemos este caso, pero tenemos los dos casos que yo creo que diría, desde el punto de vista del Estado constitucional en su conjunto, más significativos son el del nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Y la utilización del lawfare contra el nacionalismo vasco y el nacionalismo catalán. Y ahí es Aznar el que entra en la legislatura 2000, cuando ya tiene la mayoría absoluta, y entonces primero lo hace con el nacionalismo vasco, había venido entrenándose contra ETA y contra Bildu y contra R. Batasuna, pero ya ahí empieza y se lo dirige también al PNV. Y es cuando se hace la ley para la reforma política, la ley de partidos políticos. La ley de partidos políticos es anticonstitucional, pero de manifiesta anticonstitucionalidad no hay previsión en la Constitución para que se pueda hacer esa ley. En el artículo que se trata del derecho de asociación, que es el que está vinculado al partido político, únicamente están prohibidas las asociaciones que cometan delitos o que tengan la finalidad de hacer actos constitutivos de delito. Es decir, el Código Penal es la única limitación para la libertad de constitución de partidos políticos. Y ahí se inventaron una nueva causa política, una causa constitucional, con base en el artículo 6, que no se puede hacer porque no trata nada del derecho a asociación y está en contra del artículo 22, y sin embargo hicieron esa ley con la finalidad no de ir contra Batasuna exclusivamente, sino de ir contra todo el nacionalismo vasco. Y buena prueba de ello fue que se cargaron a Atocha, al presidente del Parlamento Vasco, al que le obligaron a extender lo que decía la ley sobre los partidos políticos a los grupos parlamentarios. Es decir, le obligaron a disolver el grupo parlamentario. No solamente se disolvía el partido político, sino que tenía que disolver el grupo parlamentario. Eso no se puede hacer. El grupo parlamentario y el partido político, de acuerdo con la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, son dos cosas distintas y no se podía hacer, y en ningún caso el presidente del Parlamento Vasco lo dice. Bueno, pues lo condenaron, después él recurrió, la sentencia fue recurrida y fue anulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se tuvo que hacer el recurso. Y después ya en el proceso pues se hizo uso del lawfare de una manera brutal, en todas las fases del mismo, ¿no? Y además han tenido que, como Carles Puigdemont salió de España antes de estar imputado y, por lo tanto, haciendo uso del derecho reconocido en el artículo 19 y no ha cometido ni un solo acto antijurídico, y ha puesto de manifiesto ante toda Europa que lo que se estaba haciendo era una auténtica barbaridad jurídica, y todavía estamos ahí con el tema. Después han tenido que pasar más cosas, los indultos, la amnistía, la resistencia a la aplicación de la amnistía y todo lo que estamos. Todo eso es una manifestación clara de lawfare. O sea, el derecho está bien, pero cuando llega el nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco, aquí vale lo que vale. La razón de Estado se pone por delante y lo hacemos una cosa. Entonces, y hay más casos, pero bueno, ya sí, me imagino luego que vamos aquí a seguir hablando tendrán mis compañeros que otras muchas cosas más que decir. Sí. Chimo, vamos. Bueno, nada, buenas tardes a todas y a todos. Mil gracias a la Fundación 1 de Mayo, a Comisiones Obreras por su amable invitación. Además, es un gran honor compartir espacio con personas a las que aprecio y admiro desde hace muchos años, como Vicky, como Javier, como Virginia. Y en una primera aproximación, ¿no?, a estas cuestiones, en unas jornadas tan interesantes que precisamente tratan sobre autoritarismo y guerra, como cambio de época. Yo es que parto de la perspectiva de que estamos en un cambio de época condicionado por la revolución digital y todas las transformaciones estructurales, económicas y sociales que genera. Y en ese cambio de época hay que situar los peligros para el futuro de la democracia, atrocidades genocidas como las de Gaza u otras partes del mundo, y también precisamente el fenómeno del lawfare, que es relativamente moderno por esa razón, porque está vinculado a la quiebra de estructuras propias de las democracias, como la separación de poderes, la independencia judicial, y creo que en ese contexto hay que situar lo que sería el lawfare.
la democracia no solo implica poder votar, implica muchas más cosas. Como sabemos, en una democracia quien gana unas elecciones tiene que gobernar, pero quienes no las han ganado deben tener la posibilidad real de ganarlas en el futuro. Y esto es incompatible con no respetar esas reglas de funcionamiento de la democracia, con vulnerar la libertad ideológica, la libertad de expresión, la libertad sindical, con colonizar las estructuras electorales, con ocupar el poder judicial y, por supuesto, con asaltar al Capitolio cuando pierdes las elecciones. Es decir, hay unas reglas que son las que fundamentan la dinámica propia del sistema democrático y que en esta deriva autoritaria en la que estamos ya viviendo está transformando muchas cosas. Como explicaron muy bien Levitsky y Ziblatt, en el siglo XXI las democracias no mueren por la actuación de militares armados que entran en tanques sobre los pilares de la democracia, sino que se desmantelan desde dentro, utilizando los mecanismos de la propia democracia y practicando un desmontaje gradual, progresivo de las reglas y de las prácticas de la democracia. Si hay golpes, si se le puede llamar golpe, son otro tipo de golpes ya. Y en este contexto, como decía, hay que situar las dinámicas del lawfare, aclarando que creo que hay a veces una mala comprensión, ¿no?, del propio concepto. Lawfare en el original inglés no significa guerra de los jueces. Law, como sabemos, es ley o derecho. La traducción más correcta sería guerra jurídica o guerra legal. Implica utilizar el espacio de los tribunales como instrumento, como plataforma para intentar acabar o liquidar o apartar a los adversarios políticos, quebrando, obviamente, las reglas propias del Estado de Derecho y de la democracia. ¿Existe lawfare en España? Hombre, teniendo aquí a Vicky Rosell, creo que a veces una imagen vale más que 1000 palabras que pueda explicar. Pues efectivamente, en España ha existido, probablemente sigue existiendo lawfare y hay que ir analizando casos concretos. Pero el lawfare, como decía, no es únicamente guerra de los jueces. El lawfare lo pueden practicar cloacas policiales, medios de comunicación, partidos políticos y otros agentes en los espacios públicos. ¿Qué debe hacer un poder judicial realmente independiente contra estas prácticas? Pues, por supuesto, no dejarse instrumentalizar, no favorecer estas estrategias de ninguna de las maneras, al contrario, rechazarlas de una manera frontal y, al mismo tiempo, teniendo instrumentos propios de la separación de poderes para evitarlos. Y España es un país complicado para eso, porque las dinámicas de la transición imposibilitaron una reforma democrática en profundidad del Poder Judicial. Y en situaciones delicadas como la actual, esas grietas pues todavía se perciben más. Lo que nos dicen, por ejemplo, desde el Consejo de Europa es que a los altos tribunales en España no se accede con criterios objetivos de mérito y capacidad, sino que son espacios en los que se practican habitualmente injerencias partidistas. Creo que no hace falta que explique estas injerencias a qué partido político en España han beneficiado especialmente. Solo hay que ver la composición de las salas del Tribunal Supremo y de otros altos tribunales. Y esto es muy complicado para actuar contra el lawfare. Es muy complicado porque a los jueces y a las juezas solamente nos pueden juzgar, nos pueden controlar los altos tribunales. En consecuencia, si un juez de instrucción o una jueza de instrucción quieren arremeter, embestir contra adversarios políticos, si creen que desde arriba nadie les va a molestar, pues eso es un salvoconducto para el lawfare, es una carta blanca. Si yo hago esto, incluso no me van a molestar, sino que incluso hasta me podrían aplaudir, puede pensar, ¿no?, quien esté pensando en estas prácticas. Pero es que los altos tribunales, además de controlarnos a los que estamos abajo, también tienen competencias enormes. A mí me gustaría, por ejemplo, ahora que hay un procedimiento que va a acabar en un juicio contra el fiscal general, pues me gustaría que hubiera una apariencia de imparcialidad en el Tribunal Supremo absoluta, que desde Europa no nos estuvieran diciendo que en la configuración de la sala se han producido injerencias partidistas. Porque si eso no está claro, pues cualquiera puede pensar que la causa contra el fiscal general hay que situarla en el contexto de la batalla política.
Cuando el Parlamento aprueba una ley de amnistía, a mí me gustaría que el alto tribunal que interpreta esa ley no tuviera la más mínima sospecha sobre que entra también en la batalla política. Y este es el contexto. Y con esto voy acabando sin perjuicio de lo que digamos después. Pero yo lo que querría subrayar es que todos los poderes necesitan límites. Como decía Ferrajoli, cualquier poder que no encuentra frenos acaba convirtiéndose en un poder salvaje que lo puede arrasar todo. Pero el Poder Judicial es un poder del Estado y también necesita límites y contrapesos, porque si no, ya sabemos qué es lo que puede ocurrir. Y esos discursos desde el Poder Judicial, en los que los jueces parece que podamos arremeter contra todo, decir de todo, pero a la más mínima crítica ciudadana la sensibilidad es enorme, ¿cómo se atreven a criticar el Poder Judicial? Pues el contrapeso ciudadano es un límite al poder de los jueces, pero necesitamos contrapesos más efectivos para vigilar la práctica del lawfare. Como explicó muy bien Norberto Bobbio, la historia de la democracia es la historia de una larga conversación con el Estado de Derecho para ver cómo limitamos el poder, cómo lo controlamos. El grupo Molotov le puso música a la idea y dijo eso, ¿no? Si damos más poder al poder, más duro nos van a venir a coger. El Poder Judicial puede coger duro también si no le ponemos límites, y esto nos lleva precisamente a estos debates sobre el lawfare. Fenomenal. Gracias, Joaquín. Bueno, y Vicky, ya que tenemos aquí un exponente vivo de todo esto, yo le pedí que nos contara un poco todo lo que le ha ocurrido a ella, que creo que es bastante ilustrativo y que solo ya dibuja muy bien cuál es el panorama. Bueno, pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer compartir mesa con Joaquín, con Javier y con Virginia. Aquí estamos gente que trabajamos por la democracia y por los derechos desde el derecho y desde el periodismo. Y vamos a hablar de todo lo contrario. A mí me gustaría también hablar de la teoría, de que la Revolución Francesa fue claramente una revolución, entre otras cosas, antijueces, y de que el Poder Judicial claramente nunca ha sido funcional a la democracia, que ha avanzado al margen de la judicatura. Pero me han pedido que hable de mi caso y eso voy a hacer, y por eso he sacado un papel, porque evidentemente me lo sé, pero es que no quiero perderme y sobre todo tardar demasiado porque tiene muchas aristas. Ya hablamos de lawfare sin que hablar de lawfare sea antisistema. Ya ha hablado de lawfare el presidente del Gobierno. Yo me alegro mucho. Yo también estoy muy enamorada de mi marido, pero les contaré al final lo que se pasa desde dentro. Mi lawfare fue en 2015-2016, cuando efectivamente se había ejercitado ya contra el independentismo catalán y contra las protestas ciudadanas contra aquellas leyes mordaza y cada vez más autoritarias que nos estaban imponiendo, pero surge como fuerza política que se presenta a las elecciones Podemos, y es una pieza a batir porque las encuestas le daban muchos votos y porque podía significar el fin del bipartidismo hacia la izquierda. Entonces, el lawfare tiene dos piezas, como cualquier teatro, un montaje y un altavoz. Necesita la judicatura, la policía, la fiscalía, el que pueda hacer que haga, y necesita los medios de comunicación. Sin medios de comunicación no funciona. Mi lawfare es de cuando el lawfare no existía, pero funcionaba. Acepto ser cabeza de lista independiente por Las Palmas y me enfrento, por el PP se presentaba José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, presidente del PP de Canarias, después de haber sido alcalde, presidente del Cabildo, vicepresidente del Gobierno de Canarias con Clavijo. Este señor era corrupto, probado, rico y mentiroso, y manejaba el poder en todas sus dimensiones, incluido el judicial. Si tienen interés, lean, no me da tiempo a contárselo, los casos Isolux, Salmón, caso Chalet, caso La Favorita. Entonces, Soria da la orden. Me estoy enfrentando a esta, quiero terminar con ella. Se presenta voluntario, lamentablemente, un juez, un compañero, el juez Alba, que había querido ser, siendo de mi promoción, somos de la misma promoción, el más atrás, porque cuando depende de un examen, pues mira lo que pasa, había querido ser, con muy poca antigüedad, presidente de la Audiencia Provincial, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, vocal del Consejo General del Poder Judicial, siempre con el apoyo del Partido Popular y, por lo tanto, de Soria. Y en la parte mediática tengo sobre todo El Mundo,
Fernando Lázaro, periodista cloaquero del mundo, y una deriva muy leída en la judicatura que es confilegal, que muchos lo llamamos cochilegal. Entonces, para yo presentarme a las elecciones, pido una excedencia de 2 meses, sin sueldo, teniendo 2 hijas adolescentes, y al día siguiente aparece en mi juzgado para sustituirme el juez Alba, que todo el mundo sabía que era amigo de Soria, que lo apoyaba el Partido Popular, que nos habíamos enfrentado en todo lo que políticamente los jueces nos podíamos enfrentar, y viene a hacer una sustitución que el máximo, o sea, la judicatura está muy atascada, la justicia, pero muchos jueces, si les pagan, hacen sustitución al juzgado de al lado, cobrándolo. Bueno, pues esto tiene un límite de 180 días. Bueno, pues el 181, él aparece en mi juzgado para sustituir cobrando. ¿Y qué hace? Buscar cualquier cosa que le valiera para hacer campaña política contra mí, Soria. Busca cualquier irregularidad, de hecho me pusieron 7 denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial, pero no la encuentra, porque también las mujeres progresistas y feministas sabemos que trabajamos con una lupa de 10.000 millones de aumentos encima de nuestra cabeza y lo hacemos todo perfecto. Gracias. Entonces, como no encuentra una irregularidad mía, algo sucio, se lo inventa. Y entonces, como se lo inventa, falsifica pruebas. Llama a un imputado y le dice, vamos a decir esto, tú dices esto, me documentas esto, negocios, lo que sea de Carlos, de mi marido, de mi pareja. Y bueno, comienza la campaña electoral, 4 de diciembre de 2015, y la Fiscalía, el fiscal jefe provincial de Las Palmas, hace una rueda de prensa diciendo, estamos investigando a Victoria Rosell. En campaña electoral. Tenemos obligación de no interferir, porque es delito electoral. Yo incluso consigo en plena campaña electoral, quienes hayan hecho algo parecido se imaginan el estrés, una medida cautelar del Tribunal Superior de Justicia del contencioso administrativo que suspenda esa investigación de lo burdo que era, que evidentemente estaba limitando el derecho a la participación política, estaba influyendo en las elecciones. Pues el mismo día que sacan el auto diciendo que se suspenda esa investigación y a la misma hora el fiscal jefe de Las Palmas lo manda al Consejo General del Poder Judicial. Y cuando le dicen suspéndalo, dice el qué, es que está en el correo, acaba de salir. Así de burdo es. En el Consejo General del Poder Judicial y en ese momento en la Judicatura pues están Lesmes, presidiendo el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, y están, bueno, José Ramón Navarro Miranda, muy amigo de Alba, presidiendo la Audiencia Nacional, está Manolo Marchena, que también ha salido de Canarias, y Soria cambia de abogado y se presenta una querella contra mí defendido por Eligio Hernández, exfiscal general del Estado, nulo del PSOE, también canario. Pero, bueno, el caso es que Alba hace todas estas trampas y El Mundo me dedica en campaña electoral, que como saben son 14 días más la jornada de reflexión, 5 portadas nacionales. 5 portadas nacionales diciendo que yo he cometido delitos. Soria presenta una querella ante el Tribunal Supremo, el fiscal del Tribunal Supremo dice 2 veces esto no se puede admitir, porque además tiene información de ignota procedencia, es decir, ¿de dónde saca un ministro información de esta causa que se está instruyendo contra un empresario? ¿De dónde saca la información? Es que esto no puede ser. Pero al final el Tribunal Supremo decide admitir la querella. El Mundo no solo saca 5 portadas falsas, sino que yo, que ahora lo cuento con cierto ánimo, llamé a un redactor jefe de Nacional de El Mundo y un día lo llamé ya llorando. Le dije, por favor, ¿me podéis pedir mi versión? ¿Queréis contar la verdad? Os puedo demostrar la verdad, me estáis destrozando. Personal, familiar, socialmente, laboralmente, profesionalmente. Y me dijo la frase, si quieres que se cuente la verdad, te compras un periódico. Bueno, conseguí sacar el escaño, de hecho gané al PSOE, me quedé a 8.000 y pico votos de Soria, siendo ministro y todos los cargos esos que os he dicho. Entro al Congreso, quiero cambiar el acceso al Poder Judicial, quiero cambiar cosas en la justicia. En la Comisión Constitucional, Cospedal dice en alto, esa está imputada por prevaricación, Cospedal. La amiga de Villarejo, o sea, con eso no.
El caso es que el Supremo admite mi querella el 26 de abril de 2016 y yo dimito. Al día siguiente dejo el escaño. Yo pasé muchísimo miedo. Muchísimo miedo. A mí no me notificaban, a Soria sí, a mí no le pidieron fianza, que es obligatoria para ejercer la acción popular. Tenía información que nadie sabía de dónde sacaba, pero que él evidentemente no la sacaba de ningún sitio limpio. Bueno, yo dejo el escaño, tengo que volver a la carrera judicial, pero también me vetan mucho después, para el Consejo General del Poder Judicial. Dimito, demuestro que todo era falso y consigo que se condene a Alba y se le meta en prisión. Es verdad que no lo conseguí con Soria ni con el fiscal, pero es que yo hice mi trabajo y me dejé ahí mi salud, mi dinero, mi tranquilidad para siempre y demás. La Fiscalía tenía que hacer su parte y, desde luego, en este caso no la hizo. Y entonces, digamos que gané al lawfare y puedo demostrar que existe porque hay una condena y mi caso pues es cierto. Pero les voy a contar en un segundo el epílogo. Carlos, mi marido, director de un periódico de Las Palmas, está imputado por una jueza de Madrid porque Alba, desde prisión, dijo que todo lo que él había publicado, que es todo cierto, constituía un delito de acoso, de revelación de secretos, no sé si les suena, y de odio contra, no sé, esa población discriminada que es un juez blanco, rico, hetero, rubio. Pero bueno, esta jueza ha seguido para adelante y Carlos ya irremediablemente va camino del banquillo. Le piden 23 años de prisión y ha tenido que depositar una fianza de 422.500 euros que, evidentemente, como somos gente honrada, no tenemos. Gracias. Vale, que me voy a echar a llorar. ¿Vale? Bueno, gracias, Vicky, porque además sé que tampoco es fácil hablar de todo esto. Sé que gracias por dos, ¿no? Bueno, yo la verdad es que me había preparado esta mesa con un montón de preguntas, pero según os estoy oyendo hablar, jolín, a mí me surgen preguntas como ciudadana, o sea, que creo que son las que se plantea el común de los mortales, ¿no? Entonces, esto es como una estructura organizada, perdonadme la pregunta, es decir, ¿hay una organización entre los jueces que obedecen a determinadas órdenes políticas o es que es un sistema que ya viene de tan lejos, que está como empotrado y es difícil de romper? Venga, Joaquín, arranca tú. Yo puedo acogerme a mi derecho a no declarar, ¿no? Tienes derecho a guardar silencio. No, vamos a ver, yo creo que la causa es muy profunda y apuntas tú algo en la pregunta, ¿no? Hay que recordar este país cómo hizo la transición, porque es que si olvidamos cosas tan importantes no acabaremos de captar, ¿no?, la profundidad del problema. En este país, por ejemplo, hubo un tribunal que se llamaba Tribunal de Orden Público, que por explicar a qué se dedicaba, que es algo que también se ha olvidado muy pronto o se ha sabido apenas, era el tribunal encargado de castigar los derechos y libertades básicos en cualquier democracia. Tan sencillo como eso. Sí. La libertad ideológica, la libertad de expresión, el pluralismo político, el derecho de manifestación, la libertad sindical. Y en esta casa, Comisiones Obreras, lo saben bien lo que fue el Tribunal de Orden Público. Entonces, los jueces que se dedicaban a perseguir libertades democráticas, nuestra generosa democracia los premió cuando llegó, pues llevándoles al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional, al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del país. Claro, las continuidades fueron muy importantes porque realmente no hubo prácticamente ningún cambio. Y los gobiernos democráticos nunca se han atrevido, nunca significa hasta hoy, nunca es desde entonces hasta hoy, nunca se han atrevido a hacer una reforma democrática del Poder Judicial. Y claro, si tú ya vienes con una inercia, porque claro, quien quiera pensar que cuando muere Franco toda la judicatura, que era un elemento vertebral del sistema,
pasa a ser demócrata de la noche a la mañana, pues claro, eso es ya pensar mucho, ¿no? O ser demasiado ingenuo. Era posible, a pesar de eso, haber realizado transformaciones internas. Y pondría un ejemplo, porque a veces con los pequeños ejemplos se entiende todo mejor. Últimamente se están filtrando vídeos de actuaciones judiciales directas. Y claro, cuando uno ve algunas actuaciones, claro, se echa las manos a la cabeza. Digo, esa falta de educación, ese tono intimidatorio, ese acoso al que declara, digo, yo que conozco la justicia de muchos países europeos, os aseguro que en otras partes los jueces no se comportan de esa manera. Y es evidente que estas actitudes vienen de otros tiempos, en los que la justicia servía sobre todo para intimidar. Son sesgos y actuaciones que no se han ido transformando junto con muchas otras, por ejemplo, los sesgos machistas. Pues esto viene de muy lejos, entre otras cosas. Y desde el poder político o no ha habido voluntad política suficiente o no ha habido la valentía necesaria para plantear reformas y apostar por una judicatura más plural, más parecida a lo que es la sociedad y con capacidad para que la ciudadanía se sienta más identificada con el Poder Judicial. A partir de ahí, pues claro, yo tampoco diría que hay una sociedad secreta, ¿no?, de toda la judicatura, porque es que además no hace ni falta. En líneas generales, la judicatura que tenemos, como se sabe, ¿no?, es mayoritariamente conservadora. Bueno, yo os puedo contar un secreto, pero que no salga de aquí, siempre intento que no salga de aquí, ¿no? Os aseguro que todos los jueces y todas las juezas tienen ideología. Y los que os digan que no la tienen siempre son de derecha o de extrema derecha. Además, que esto yo lo he comprobado. Lo he comprobado empíricamente, ¿no?, con gente que conozco. Pero fijaos, viendo la discordancia entre lo que es la sociedad y lo que es su poder judicial, que bueno, que es una cuestión que podemos analizar qué efectos tiene, no creo que ese, fijaos, sea el principal problema de la judicatura. El principal problema es que no hay contrapesos desde la sociedad, desde otras instituciones, para poder evitar pues todo tipo de actuaciones, incluso en ámbitos clientelares, en ámbitos de presión para ocupar plazas en altos tribunales. Y como esto no existe, pues esto hasta el propio Lesmes, en un intervalo lúcido, ¿no?, un arrebato de sinceridad, dijo, no, a los jueces se les controla con el palo y la zanahoria. Sí. Pues mira, a la que se porta mal, el palo, ahí la tenéis. Y al que se porta bien, pues oye, al Supremo y a donde haga falta. Y claro, mientras el poder político de verdad no se plantee entrar en profundidad reformando bastantes cuestiones desde el acceso a la judicatura que apuntaba Vicky, que ya implica algún tipo de selección, las dinámicas internas para ocupar los altos tribunales, cómo se actúa ante excesos de los miembros del Poder Judicial, que no parezca que de alguna manera aquí todo el mundo tiene patente de corso para actuar incluso de manera a veces poco cívica. Y por eso me parece que no es tan sibilino, ¿no?, como una mano negra, sino que son dinámicas que vienen de muy antiguo. Y a mí que últimamente me ha dado por investigar sumarios del top de los consejos de guerra al franquismo, estas actitudes os aseguro que vienen de muy atrás y no ha entrado suficiente aire fresco a la judicatura para mejorar estas situaciones. ¿Por qué creéis, Javier, y empieza tú si te parece, que sigue habiendo estas grietas desde el franquismo? ¿Por qué no se ha corregido a lo largo de todos estos años? Porque no ha habido nunca posibilidad de hacerlo real. Es decir, el Poder Judicial en España se empieza a configurar modernamente después del sexenio revolucionario. El sexenio revolucionario es donde realmente se introducen casi todas las novedades importantes que son necesarias para que una sociedad pueda ser calificada no como democrática, sino simplemente como civilizada, como constitucional, se ponen en España en el sexenio revolucionario. Es decir, ahí es donde se hace. Y entre otras cosas, la primera ley orgánica del Poder Judicial, el matrimonio. Hasta 1870 en España no había nada más que matrimonio eclesiástico. Era la Iglesia la única que podía casar. No había matrimonio civil. El matrimonio civil se hace en 1970. Primera vez que se establece, ¿no? Y entonces y hay la ley orgánica del Poder Judicial y eso
tiene la duración que tiene porque el sexenio dura eso, 6 años, viene la República y a continuación viene la Restauración, y en la Restauración no deshace la ley orgánica del Poder Judicial, la mantiene, pero evidentemente en clave extraordinariamente conservadora, y entonces tenemos un Poder Judicial que es un Poder Judicial muy conservador, muy reaccionario, porque respondía a lo que era, en buena medida, una sociedad agraria y a lo que era el Estado constitucional de ese momento. Sí, pero en los 50 años desde que murió Franco hemos tenido... Bueno, espérate. varios Que después, gobiernos no, es que nosotros tenemos la Segunda República y tenemos que contar el papel que jugó el Poder Judicial contra la Segunda República. Fue un ariete de primer orden. El Poder Judicial contra la Segunda República. Hay un libro, que es una tesis doctoral que se leyó en Sevilla hace 3 años, de Pérez Trujillano, que es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Y donde lo explica maravillosamente bien. Y entonces, ese Poder Judicial que durante la Segunda República actuó contra el gobierno de la Segunda República, naturalmente cuando llega la Guerra Civil y el régimen del general Franco, pues ese carácter conservador se multiplica por X, por todo lo que se quiera, ¿no? Y ese es el Poder Judicial que está en el momento en el que muere el general Franco. Y entonces se hace la Constitución, y la Constitución se hace como se hace, y no solamente, es que no afecta solamente al Poder Judicial, la transición, que afecta fundamentalmente. Nosotros tenemos las 2 instituciones claves, que son la monarquía y las Cortes Generales. Las 2 son instituciones que vienen de la Ley para la Reforma Política. La Ley para la Reforma Política es la que ahí consolida ya la jefatura del Estado, que venía la Ley Orgánica del Estado, donde se contemplaba por primera vez la posibilidad de la jefatura del Estado, porque la restauración de la monarquía, esto también es importante, la restauración de la monarquía se empieza en el año 45, el año 46. La restauración de la monarquía borbónica, se empieza cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y Franco se encuentra con que todo el foco lo tiene puesto encima de él y se lo quiere sacar de encima. Y entonces, cuando se aprueba la ley de sucesión en la jefatura del Estado, la ley orgánica de sucesión en la jefatura del Estado, que es en la que se establece la naturaleza de las leyes orgánicas y la forma de reforma, que es la exigencia de aprobación en las Cortes y de celebración de referéndum. Y en esa ley se define a España como un reino. En esa ley se define a España como un reino, en el 46. Es decir, el argumento es: España es una monarquía más de las que hay en Europa. Hemos tenido una guerra civil, unas circunstancias muy difíciles, pero España es una monarquía más. Eso se vuelve a repetir en 1958, en la Ley de Principios del Movimiento Nacional. La Ley Orgánica de Principios del Movimiento Nacional, después de la crisis del 56 y de los momentos también de mucha tensión y de mucha dificultad para el régimen, lo primero que hace, recordar que España es un reino. Y se vuelve a decir afirmar el carácter de reino del Estado español. Y después viene la Ley Orgánica del Estado, donde ya se habla del príncipe heredero y de que podrá sustituir a Franco en caso de enfermedad o que esté inhabilitado para el ejercicio Franco. Y además estuvo durante 2 o 3 semanas con una enfermedad de Franco, estuvo el Juan Carlos de príncipe heredero. Entonces, ahí viene ya está hecha la restauración, antes de que se muera Franco. Cuando se muere Franco, entonces, automáticamente el rey jura las leyes del movimiento, las leyes orgánicas, cosa que nunca hizo con la Constitución española, juró las leyes orgánicas, y empieza entonces la transición, donde él la dirige, nombrando a Suárez como presidente del gobierno, y con el presidente del gobierno hace lo primero, la Ley para la Reforma Política. Y en la Ley para la Reforma Política no solamente se mantiene la monarquía, sino que además se hacen unas Cortes bicamerales que tenían que hacer la futura Constitución. Las únicas Cortes bicamerales que han hecho una Constitución, solamente se ha producido en España una circunstancia como esa, y en la que aparece un Congreso de los Diputados y un Senado, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, que después van a hacer suyo las Cortes Constituyentes, elegidas el 15 de junio del 77 con base en un decreto ley de marzo del 77
que había aprobado el gobierno de Adolfo Suárez y que es el que perfecciona el sistema electoral previsto en la ley para la reforma política, donde está la composición del Congreso, con los 300 titulares, el mínimo de 2 por provincia, la utilización de un sistema de resto mayor para la distribución de los 248 escaños, había 50 escaños, 2 por provincia más 1 por Ceuta y Melilla, los 248 se distribuyen entre las distintas provincias con un sistema de resto mayor. Pero se introduce la ley DOLF para la atribución la traducción de los votos en escaños, que es un sistema que favorece el bipartidismo. O sea, entonces se sigue ese cambio de sistema de resto mayor en la distribución de los escaños y de media mayor en la asignación de los votos en escaños, es una clave para el sistema bipartidista, que era lo que se pretendía y que funcionó adecuadamente hasta el 2015, desde 1979 hasta el 2015, todas las legislaturas constitucionales. Entonces, las Cortes Generales están organizadas, bueno, y con un Senado que es un aborto. El Senado es un aborto, el Senado ya es una auténtica monstruosidad, ¿no? Entonces, hay una constitución, las Cortes Constituyentes, hubo más intervención de las Cortes de Franco en la configuración del sistema de poder que las Cortes del 15 de junio del 77. Más. O sea, lo de atado y bien atado no se llevó hasta el 100% porque no era posible, pero hay un porcentaje considerablemente alto de realidad en eso de que estaba atado. Y entonces, claro, eso ha condicionado todo. Eso ha condicionado todo. Después, claro, tenemos que... No se sabía qué hacer con el Poder Judicial. Tampoco se tenía claro. Ni con lo del el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial. Primero lo hace UCD con una lectura de que son los propios jueces los que tienen que elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, lo cual es incompatible con la calificación de órgano de gobierno del Poder Judicial, porque si es órgano de gobierno tiene que tener legitimación democrática, y la legitimación democrática solamente la pueden recibir de las Cortes Generales, porque no hay ningún otro órgano que pueda transmitirla, ¿no? Entonces, todo esto, y bueno, y el primer presidente del Consejo General del Poder Judicial fue el candidato de la Operación Roca, por Madrid. El candidato a la presidencia del gobierno de la Operación Roca era, no me acuerdo ahora mismo del nombre del Hernández Gil, ¿no? No. Sainz de Robles. Sainz de Robles. Fue el candidato. Es decir, que estamos hablando... Y evidentemente eso no salió, se hace una ley orgánica del Poder Judicial en la cual viene la composición del Consejo General del Poder Judicial, que es de elección parlamentaria en su totalidad, pero con nada más. No se puede hacer prácticamente nada más. Pero al final, es algo que nos viene de muy lejos. Pero, Vicky, llevamos 50 años desde que se ha muerto Franco, varios gobiernos socialistas, algún otro de coalición en los últimos años. Tú has formado parte de uno de los gobiernos de coalición. ¿Cuál es la dificultad a la hora de emprender reformas que permitan revertir este sistema y este funcionamiento? Yo creo que dificultad ninguna, hubo mucho miedo. No han querido, el poder formal es uno y el poder material es otro. Todas sabemos cuando luchamos algo que alguien te demuestra quién manda aquí, y no es siempre quien ha ganado las elecciones. Entonces, si tienes más miedo a una huelga de jueces, que cariño, te la van a hacer igual, te atrevas o no te atrevas a cambiar el sistema de acceso, si tienes más miedo a una huelga de policías que a llevar adelante tu programa de gobierno, en el programa del Gobierno de coalición de enero de 2020 estaba un cambio de acceso al Poder Judicial que, contando con esos 4 años, y esperábamos, y así fue con otros 4, aunque algunas nos echaron, se podía cambiar esas bases y se podía parecer más la carrera judicial y el Poder Judicial a la sociedad a la que tiene que servir y a la que tiene que juzgar. Oyéndoos mencionar a la República, me estaba acordando de que Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, un hombre bueno y sabio, a que evidentemente ahora está en un problema tremendo, la primera vez que inauguró el año judicial hizo un homenaje a un fiscal republicano, a un fiscal de la Segunda República que además había sido parlamentario también, un demócrata. Lo poco que enfocaron las cámaras al auditorio togado, allí había gente tragando quina.
la siguiente apertura del año judicial, el que estaba imputado era el fiscal general del Estado. No nos ponemos de acuerdo, no tenemos unas consignas de qué es lo que hay que hacer. Es que va casi intrínseco en el sistema de acceso, porque accedes mediante un preparador que ha sido ya juez o lo es, a ser posible de la cúpula, que no te puede transmitir conocimiento, perdónenme, en derechos humanos, ni en feminismo, ni en derecho antidiscriminatorio, porque no vienen de ahí, no saben eso. Y si a alguien le debes, es a esa vía. Y entonces tú tienes claro, antes de que te lo digan, en algunos casos que tienen tintes políticos o de poder, ¿qué es lo que tienes que hacer? El atajo te lo van a ofrecer, a mí me los han ofrecido muchas veces. Tú puedes hacer lo que tienes que hacer o coger el atajo, tú puedes seguir el camino o el atajo. Hay causas politizadas con tintes políticos o simplemente de poder, del poder real. Y más allá de la obviedad de que cuando la justicia se politiza, la política se judicializa, pensemos que hay grandes procesos supuestamente anticorrupción, el Lavachato en Brasil, que con quien acabó fue con Dilma y con Lula. Después, cuando se viene a anular, ya está ahí Bolsonaro. Si es que no solo no fortalecen el Estado de Derecho, sino todo lo contrario. Es que degradan la democracia. Recordemos siempre, y para nuestras hijas e hijos también, que la esencia del Estado de Derecho no es que cumplamos la ciudadanía también cumple las leyes en los estados autoritarios, es que cumpla el propio Estado, que el propio Estado cumpla su propio derecho y se someta a sus leyes, y quienes representamos al Estado, y que desde luego cuando golpeamos a alguien siendo Estado, golpeamos mucho más fuerte, hacemos mucho más daño. Entonces, es que perdemos esa noción de que no es la ciudadanía la que tiene que estar a la altura, son las instituciones, y la ciudadanía ha hecho esa transición y las instituciones no la han hecho. Y no es tan difícil. Teníamos un sistema de acceso que podéis consultar en el programa electoral, de acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, que era un sistema netamente público, desde la universidad pública a un máster público y a unas becas y a un examen con el sistema de doble ciego para que no hubiera enchufes entre examinando. Y claro que es factible, y entonces habría hijos de obreros e hijos de clase media, porque nosotros nos hemos tenido que poder permitir 5 años improductivos, desde que acabas derecho hasta que sacas la oposición, si la sacas. Y eso es un sesgo económico evidente, pero no solo. Hay un sesgo económico, hay un sesgo ideológico que no es tan sutil, cualquiera lo puede ver, y que se puede, claro que se puede acabar con él. Es que para que un poder judicial funcione en el Estado democrático, tiene que ser neutral en el acceso a la carrera para poder ser imparcial en el ejercicio de la función jurisdiccional. El juez no puede ser neutral en el ejercicio de la función jurisdiccional, tiene que acabar tomando partido, tiene que hacer dictar sentencia, tiene que ser imparcial. Pero en el acceso a la carrera judicial sí tiene que estar presente el principio de neutralidad, porque si ese principio no está presente, entran con un sesgo que los lleva a no ser imparciales o a tender a no ser imparciales en el ejercicio de la función jurisdiccional. Luego tampoco se estresen mucho, que luego estamos los jueces rojos, que seremos una anomalía, pero estamos. No hay normas sin excepción. Entre la hora que es, pero no hay que les van a sin excepción. convalidar constitucional al salir de aquí con la charla que les ha dado Javier. Quiero decir que los dos No se asusten mucho tampoco. principios tienen que estar presentes, el de neutralidad y el de imparcialidad. Pero una neutralidad pregunta. en el acceso, imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional. Y si no hay neutralidad en el acceso, hay un sesgo extraordinario para que no haya imparcialidad en el ejercicio. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y además, ahora lo que se produce además una inversión de los papeles. En España ahora mismo, quien manda en la política judicial del Partido Popular son los jueces. No la dirección nacional del Partido Popular. No es la dirección nacional del Partido Popular la que realmente hace una política judicial. Son los jueces los que le dicen la política judicial que tienen que hacer. Y les riñen. Y no hay nadie que se atreva a llevarle la culpa. Y algunos medios de comunicación. De todas formas, con esto que comentáis de la neutralidad, ¿no? Ahora mismo, y del acceso a la carrera, ahora mismo hay una propuesta del Gobierno sobre la mesa que parece que va a salir adelante, que ha provocado una huelga convocada
que desvelamos en Infolibre a través de un grupo de WhatsApp integrado por jueces conservadores, jueces y juezas. ¿Esta propuesta sirve para arreglar este problema o no sirve? Yo creo que es un pequeño avance, pero a mi juicio insuficiente, porque el problema del acceso a la judicatura es el filtro socioeconómico que realiza. Bueno, no voy a hablar de mi trayectoria personal, por origen familiar, por inquietudes previas, tengo poco que ver con el perfil mayoritario de la profesión. Yo tuve relativa suerte, ¿no?, para poder aprobar, también relativamente pronto, pero si no hubiera tenido suerte, pues me lo hubiera tenido que dejar, como muchísima gente de familias de clase trabajadora, que es el que se lo tienen que dejar. Entonces, un sistema que te lleva a que después de 4 o 5 años de la titulación de Derecho, estar una media de 5 años más opositando, y esa es la media, porque hay mucha gente, que aprueba en 8 o 9 años y son las personas más felices del mundo cuando han accedido al Poder Judicial. Por tanto, cuando tú te embarcas y haces números y haces cálculos existenciales de vida, te embarcas en un panorama que puedes estar 8 o 9 años y ese es el futuro de tu vida. Claro, ¿qué familia de clase trabajadora puede permitirse, pues eso, ¿no? Pues sobre todo gente de clase media alta al menos, ¿no? Entonces, este tipo de oposición sí que lleva a cabo elementos de selección socioeconómica. Y además que es una oposición absolutamente anacrónica, desfasada. No tiene ningún equivalente en ningún país de la Europa democrática. Porque se selecciona, a mí me vino bien, porque como veis me encanta charlar en público, contar historias y todo esto, ¿no? Yo me planteé 400 temas, pues 400 charlas que tengo que memorizarme, ¿no? Y hay mucha gente que ir a cantar, como llamamos, ¿no?, a exponer ante el Tribunal Supremo, pues le impone mucho. Igual, por ejemplo, a mí un examen tipo test, pues no lo hubiera aprobado, no tengo ni idea, no lo sé. Yo creo que el sistema de oposición a mí personalmente me pudo beneficiar, pero no es bueno para reclutar a los mejores. No sirve para evaluar la capacidad de resolver problemas complejos. Y este tipo de oposición, como comentaba, no existe ya en ningún país europeo. Hay otro tipo de sistema que lo que hacen, porque si nos fijamos, no solamente es lo que tarda la gente en aprobar, sino todo el capital humano de miles de opositores que no aprobaron nunca y que han perdido 7, 8, 9 años de su vida. En otros países, en la línea de la propuesta del programa electoral, que en parte venía de trabajos de juezas y jueces para la democracia, ¿no?, lo que se plantean es un sistema de selección objetiva que sea más bien rápido, para que no haya un filtro socioeconómico y después que haya una formación mejor una vez se ha aprobado. Hay otro tipo de pruebas selectivas. Por ejemplo, en Alemania hay una especie de MIR, digo, por buscar otros sistemas posibles junto al de la propuesta del programa, ¿no?, de gobierno, en el que cuando se ha acabado la carrera de Derecho se hace un examen general en el que efectivamente se selecciona con criterios más racionales, ¿no?, que la oposición memorística, a quienes pueden ser personas adecuadas, con una especie de ranking, y en función del puesto eliges la profesión jurídica, ¿no? Si quieres ser pues, juez, jueza, notario, abogado o lo que sea. Y después ya te forman de manera suficiente. Pero claro, ese sistema no supone un filtro socioeconómico, mientras que el español es evidente que lo tiene y esto está a la vista. Claro, cambiar esto implica, como ha explicado Vicky, pues cierta valentía política, porque sabes que enfrente vas a tener una carrera judicial que de manera muy mayoritaria está en contra, en una gran parte por razones ideológicas y en otra gran parte también por razones personales de que has pasado por ahí. Mucha gente cree que eso es como un rito iniciático y que solo los que lo superan merecen estar ahí, ¿no? Y entonces, hacer estas transformaciones, si no tienes una voluntad política muy acentuada, pues es complicado. Pero es que si no hacemos reformas, pues seguiremos como estamos. Claro. Iba a comentar una cosa y se me acaba de ir el santo al cielo. No pasa nada. A ver, sí, ya sé por dónde iba. Juez Peinado, García Castellón, en fin, tenemos unos cuantos nombres. ¿Por qué a estas personas, cuando actúan de la manera en la que actúan, nunca les pasa nada? Creo que esto es algo que nos preguntamos muchos ciudadanos y ciudadanas. O sea, ¿por qué hay una figura
que es la de, bueno, antes lo habéis comentado, el promotor de no sé qué del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que es el que supuestamente impone las sanciones, ¿no? O investiga al menos, ¿no? las malas praxis de los miembros de la magistratura, pero realmente casi nunca se ve una sanción. Esto, claro, genera una... Es que es más grave, es que no solamente no se les sanciona o no se les investiga, es que se les ayuda. Porque el juez Peinado está haciendo lo que está pudiendo hacer porque hay una sección 23 de la Audiencia de Madrid que le está dando cobertura. Y que lo corrige, cuando no tiene más remedio que corregirlo porque es una barbaridad tan grande lo que ha hecho, que lo corrige, pero no anula el acto que ha hecho y le dice, pero por ahí puedes seguir, pero ahí sigue por esta vía. Sigue por esta otra vía. Y el otro sigue por esa vía y lo hace mal otra vez y lo vuelven a anular, pero sigue, este asunto sigue vivo y sigue teniendo la protección. Lo mismo que le pasó a la jueza Alaya con la Audiencia Provincial de Sevilla. Nunca hubiera podido hacerse el caso de los ERE sin la protección que tuvo de la Audiencia Provincial de Sevilla y en el caso del proceso pues tuvimos al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al juez que también... Llarena. ¿Quién? ¿Al cual fue el juez de Barcelona, el juez del juzgado número 13? Aquel que que hizo una persecución brutal contra los dirigentes del proceso. O sea, estamos que no solamente no es sencillo porque son muchos y están situados en puestos claves y con capacidad de protegerse los unos a los otros y de mantener abiertos los asuntos, además, por el tiempo necesario como para que realmente la persona que se ve investigada se mantenga en una situación de inseguridad muy prolongada en el tiempo, ¿no? Aparte del coste económico que supone para la persona que está imputada mantenerse durante tantos años, ¿no? A ver, que los controles no funcionen. A ver, los controles no funcionan. Que los controles no funcionen no es una anomalía del sistema, es el sistema. Es el sistema, claro. A la judicatura no se nos puede corregir disciplinariamente asuntos jurisdiccionales, y casi todo lo es. Nos puede corregir el maltrato a la ciudadanía. Creo que muchas habrán visto el interrogatorio a Elisa Muliá de Adolfo Carretero. Yo lo califiqué de violencia institucional. Sé que esto me va a traer más problemas a mí que a Carretero. Pero no se nos puede corregir en lo jurisdiccional. Eso es correcto porque, claro, es todo independencia judicial, son nuestras decisiones judiciales. En el trato a la ciudadanía, en el servicio público, que es justicia, que es curioso. Fíjense que hasta cuando protestábamos en las calles por la sanidad pública, la educación pública, las mareas, la de justicia, la gente considera la justicia un servicio público, ahí va a reclamar realmente. En general no, pero es un servicio público esencial y deberíamos sentirnos ante ese servicio público tan ciudadanas o más como nos sentimos ante los demás, porque además ahí se deciden nuestros derechos y libertades. Entonces es verdad que hay, por la vía de los recursos, lo jurisdiccional, y eso en general es verdad que te suelen dar la razón, sobre todo si has metido la pata. Porque al lado puedes tener incluso ahora a políticas, a gente política, a políticos, a ciudadanía diciendo no, es que este juez está cometiendo una prevaricación. Claro, qué mejor manera de evitar un proceso por prevaricación que siempre te den la razón. Si prevaricar es dictar una sentencia o una resolución injusta a sabiendas, si te dan la razón, nunca va a prosperar una querella por prevaricación. Y ahí hay una cierta autodefensa corporativa y dentro de autodefensa corporativa que funciona. Eso en lo jurisdiccional. Es la vía de los recursos, ¿vale? Pero es que la vía de los recursos pocas veces funciona y desde luego siempre llega tarde, cuando ya el daño está hecho. Y la del Consejo General del Poder Judicial, pues eso, no se puede meter en lo jurisdiccional, pero fijaos si es sistémico que no funcione el control, digamos, que por supuesto, yo estoy hablando de un control ante los excesos de judiciales que causan daño a la ciudadanía, no un control del contenido de las resoluciones. Fijaos si no funciona que incluso el defensor del pueblo
y las figuras autonómicas equivalentes tienen poder de dictar incluso recomendaciones, sugerencias a cualquiera, menos al Poder Judicial también. Y yo, la verdad, habiendo sido delegada del Gobierno contra la violencia de género, la mayoría de las quejas que tenían eran de contenido y de trato jurisdiccional. Entonces sí que te da la impresión de que ahí, en el sistema de controles del que toda democracia tiene que dotarse y estar orgullosa de ellos o ver que realmente han sido insuficientes, es evidente que en este, y insisto, no hablo de un control ideológico ni de un control, no, hablo de una justicia democrática. Y ahí es evidente que la independencia judicial se ha elevado a una categoría de dogma sacrosanto por el cual se está hiperexpandiendo. Hay una hipertrofia del Poder Judicial, que es el menos democrático de los poderes, expandiéndose hacia el resto. El resto no debe criticarnos, pero yo puedo decir cosas muy grandes en mis resoluciones o fuera de ellas, o utilizar al Consejo General del Poder Judicial, cuyos comunicados, por lo menos hasta el anterior, los 10 años que estuvo, 5 constitucionales y 5 contra la Constitución bloqueado el anterior, solo hay que examinar sus comunicados defendiendo la independencia judicial para ver el evidente sesgo ideológico que tenían los comunicados. Siempre se dirigían contra políticos de izquierda. Así que, evidentemente, cuando hablamos de sistema y hablamos de controles, es que no hablamos de uno que se sale, que, bueno, por supuesto, sí, puede hacer mucho daño, puede cometer un delito. Y, por último, yo de postre, sinceramente, cuando yo ya, perdón por la autorreferencia, pero es que creo que es el ejemplo que mejor puedo poner. Cuando yo ya consigo demostrar que el lawfare judicial existe, cuando consigo meter a un juez del PP de derechas en prisión, cuando gano, cuando demuestro todo esto, y yo soy candidata desde hacía 5 años que llevaba bloqueado al Consejo General del Poder Judicial, ¿a mí por qué se me veta? ¿Por progresista? ¿Por feminista? ¿O porque sé cómo funciona y he metido a uno de los suyos en prisión? Y se lo digo tanto a los de derechas como a los progresistas. Yo un apunte sobre la cuestión de los sesgos ideológicos, ¿no? Que creo que es un tema de cierta profundidad, ¿no? Para entender los problemas, ¿no? Que estamos poniendo sobre la mesa, que yo creo que poco a poco vamos aterrizando a estas cuestiones. Yo también, perdón por la autorreferencia, yo en más de 20 años como juez de instrucción, yo soy valenciano, he estado mayoritariamente en jueces valencianos, me ha tocado instruir todo tipo de casos de corrupción, con implicación de todos los partidos políticos, de izquierda, de derechas. A mí no me han recusado jamás, ni una vez. Nadie ha cuestionado nunca mi imparcialidad, nunca se ha insinuado que favorezca a unos más que a otros, y mis opiniones públicas creo que nunca las he escondido. Todo el mundo sabe lo que yo pienso del mundo, de mi país, pero yo sé que mi deber es aplicar el ordenamiento jurídico. A pesar de eso, es evidente que yo, por supuesto, pero cualquier juez, cualquier jueza, podemos tener sesgos ideológicos que nos traicionen, eso es perfectamente posible. Sesgos machistas, sesgos xenófobos, pero también igual sesgos extremadamente igualitarios de protección del más débil que nos hagan no ser justos al tomar una decisión judicial. Esto puede existir y tenemos que asumirlo. La cuestión es que si la judicatura se parece más a la sociedad de lo que se parece actualmente, estos sesgos están repartidos. Exacto. Y se equilibran mutuamente, de alguna manera. Es decir, que si un juez en la primera instancia tiene un sesgo ideológico en un determinado sentido, el órgano superior probablemente lo puede tener en otro sentido y se compensan mutuamente. El problema es que si la judicatura está tan escorada, pues el mismo sesgo que tiene el de abajo es probable que lo tenga el de arriba. Y por eso es importante que haya un pluralismo equivalente al que existe en la sociedad, que actualmente no existe. Eso en el nivel bajo. Por eso digo que, hablando de soluciones concretas, aterizando la reforma del acceso a la carrera judicial, es lo más importante. Políticamente es muy importante. Y después, por arriba, en la línea de lo que comentaba, de que además hay no solamente el contrapeso de los recursos que comentábamos, sino el de la prevaricación, el del lawfare más grosero, ¿no? A nosotros, como comentaba, nos juzgan los tribunales superiores, que además tienen atribuciones importantísimas para decidir asuntos centrales para el país. Ejemplo fácil de entender.
la causa contra el fiscal general del Estado, que comentaba antes que yo creo que la ciudadanía debe tener la tranquilidad de saber que no habrá ninguna duda sobre la imparcialidad o la apariencia de imparcialidad de nuestro alto tribunal. En el auto que pone fin a la instrucción y dice que el tema tiene que ir a juicio, que es una resolución importantísima, que se difundió enormemente, que se lee la relación de hechos por los que se va a juicio. Lo primero que se ve en esa relación de hechos, que es lo central, la primera frase dice lo siguiente, más o menos, ¿no? Palabras de abajo, dice, por indicaciones de la presidencia del Gobierno, el fiscal general, difundió correos, tal. Uno lee el auto y no ve ninguna indicación de la presidencia. Dice, ¿de dónde sale esto? Pero es que no ha aparecido ni en la instrucción, no ha aparecido en el propio auto la fundamentación. Bueno, eso hizo fortuna, evidentemente, porque estaba además en un espacio central de la resolución judicial. El auto de procedimiento abreviado. Sí, en el auto de procedimiento abreviado. Acabo ya. Claro, eso tuvo una difusión enorme. Claro, en todos los medios, la presidencia del Gobierno marcó instrucciones. Claro, cuando llegó a la sala de apelación del Tribunal Supremo, casi lo primero que hizo fue revocar y eliminar eso de la resolución, porque es que no. Y además explicó que eso no se sabe de dónde ha salido. Pero esto estaba en el auto. Estaba en el auto y fue utilizado después políticamente. Podemos pensar pues, que el juez institutor se equivocó y esto fue revocado. Pero en el contexto que estoy indicando, donde los organismos europeos nos dicen que a la cúpula judicial no se llega con criterios objetivos de mérito y capacidad, y en mi opinión esto sobre todo ha beneficiado a un partido político en este país, creo que otra reforma junto a la de acceso a la carrera judicial tiene que ser introducir mecanismos reglados. Es decir, si para cualquier profesión, también para ser juez o jueza, pero para ser profesor o profesora, para ser policía local, tienes que demostrar que eres mejor que los otros que se presentan, no entiendo por qué para llegar al Tribunal Supremo no tienes que demostrar la cualificación y ahí los partidos pueden, como nos dicen desde Europa, practicar injerencias. En consecuencia, yo creo que una reforma absolutamente necesaria también es que a los altos tribunales, que tienen un poder enorme, se objetivice y no se esté tan expuesto efectivamente a las maniobras políticas para configurar estos tribunales. Es que lo que él ha dicho en el caso este del fiscal general, en el auto del fiscal general, lo que hace la sala es mucho más grave, porque es quitarle trascendencia. Dice, no hay ningún indicio de que haya habido influencia de la presidencia del Gobierno, pero esto es intrascendente. ¿Cómo que es intrascendente? ¿Cómo que es intrascendente? Ese es el punto de partida de la investigación. El punto de partida de la investigación. Yo empiezo a investigar como consecuencia de que me vienen influencias de presidencia del Gobierno. Entonces, el punto de partida no puede desaparecer nunca. Si se quita el punto de partida, todo el auto se viene abajo. Todo el auto se viene abajo. Y entonces lo que hace la sala es quitarle trascendencia y decir, está puesto, pero no debería de haber estado puesto. Pero está puesto, pero no debería de haber estado. Y entonces, como no debería haber estado, pues seguimos y aquí no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Es que eso, hay prevaricación además en el auto del juez, porque está imputando un delito al fiscal general. Al decir que lo está haciendo indicación de presidencia del Gobierno, en lugar de seguir la ley y de cumplir la ley, usted está cumpliendo una indicación del presidente del Gobierno. Y hay prevaricación todavía mayor por la sala, que teniendo este elemento, dice, no, pero esto no tiene ninguna importancia. Y dándolo. O sea, es que el Poder Judicial en España es terrible lo que estamos viendo ahí. O lo de ayer, cuando han dicho que Ábalos debía de haber sido, que le causa estupor, que siga siendo diputado. Pero este señor se presentó a unas elecciones y fue elegido. Y entonces, habiendo sido elegido, está ahí. Y dejará de serlo cuando deje de serlo, porque cumple la ley. Pero, ¿y a usted le causa estupor? Bueno, el que me causa estupor es que usted sea magistrado del Tribunal Supremo. Pues, con esos conocimientos y con esa manera, eso sí que es para causar estupor. Vamos a abrir el turno de preguntas al público, que tenemos poco tiempo, así que, por favor, ¿alguien quiere preguntar? Por aquí. Os pido brevedad, si es posible, ¿vale? Para que puedan responder. Buenas tardes, gracias por vuestras palabras. Estamos en Gijón,
hablamos de democracia, ya que hay una magistrada, un magistrado, un catedrático, una periodista, y hay... este acto está organizado por un sindicato en esta misma ciudad. Hay 6 personas, ¿verdad?, sindicalistas que por ejercer un derecho fundamental están yendo a dormir a la cárcel. Y entonces, bueno, al igual que si Victoria se hubiese presentado por otro partido, igual no le hubiera pasado lo que le pasó. Me pregunto yo que si estos sindicalistas no fueran del sindicato que son, igual no estarían en la cárcel. Entonces, bueno, si el juez imparcial y neutral Lino tiene algún plazo para entregar esos papeles para que se pueda ya ejecutar la amnistía, que ya el Gobierno ha dicho que sí. Indulto. Perdón, indulto. Sí, el indulto. Y nada, que si esto sigue así, que si nos van a detener, ¿en qué jornada, congreso nos van a detener a la salida? ¿Qué dice? ¿La aplicación de la amnistía? No, perdón. No, las 6 de la Suiza, Sí. que son... Es que, bueno, unas sindicalistas que han Dice, acabado... las Sí, ya, las ya, seis ya, de ya. la La de la Vale, pastelería, vale, que es de aquí, la de la y que pastelería. ahora ya se ha concedido un indulto parcial y lo que está es tardando en ejecutarse el indulto. Tendría que ser cuanto antes porque se está jugando el derecho a la libertad, claro. Sí, vamos a... Pensé que ya había indulto parcial. Espera un segundo, con el micro, sí. La cuestión es, ellas, una vez que el Supremo rechaza en casación la condena, vuelve al juzgado número 1 de Gijón, se pide el ingreso en prisión, entran en prisión y ellas están en un 3er grado. Se concede un 3er grado que firmó el ministro de Interior a los pocos días de haber entrado en prisión y ellas solo tienen que ir a dormir. El Gobierno se compromete a un indulto, pero en el proceso del indulto tiene que haber un informe del juzgado de instancia. Y el juzgado de instancia ha dicho que no va a dar el informe. Va a retener ese informe para evitar que llegue el indulto, porque el Gobierno no puede seguir actuando mientras no haya el informe por parte del juez Lino, que es quien las ha condenado. Y el juez va a agotar el plazo que no existe, o sea, no va a dar ese informe para evitar que el Gobierno pueda dar el indulto. Sí, es un fascista, sí. Entonces, la cuestión es, más allá de que todo el proceso ha sido como ha sido, la cuestión que yo creo que lo que planteaba el compañero es, ¿eso es lawfare o qué va a pasar cuando un juez tiene una obligación que está legalmente reconocida de dar un informe y ya ha manifestado que no lo va a hacer? Claro, ¿qué hacemos? Porque el Gobierno ha propuesto el indulto, quiere dar el indulto, quiere reparar esa sentencia que considera injusta, pero de dónde sale todo esto ya ha dicho que no va a hacerlo. Yo creo que la pregunta iba por ahí, ¿no? La cuestión era esa. Vale, vamos a esperar un segundo, vamos a coger una pregunta más y ya respondéis las 2 preguntas de golpe y cerramos la mesa. Buenas tardes, se oye, ¿no? La verdad que dan ganas de salir corriendo después de escucharles, ¿eh? Mira, ¿te podrías poner de pie, por favor? Porque es que la verdad que dan ganas de salir corriendo después de escucharles, con el Poder Judicial que tenemos. Pero bueno, uno también tiene el pelo blanco como otro y no va a correr, va a quedar aquí. Mi pregunta es, ustedes dicen hay que hacerle frente a la lawfare, pero ya se podía haber hecho hacía tiempo. Bueno, ya no digo lo que dice el magistrado Bosch, unos se acostaron franquistas y se levantaron demócratas y el Tribunal Supremo. Pero no hace muchos años, por esta fecha más o menos, estábamos celebrando aquí, o se estaban celebrando la entrega de los premios y un magistrado del Tribunal Supremo no entró a caballo en el Congreso porque no se llevaba, ¿no? Pero obligó, literalmente, bueno, entre comillas, ¿no?, a la presidenta Meritxell Batet a expulsar a un diputado elegido por el pueblo. Y la mesa del Congreso se plegó a el informe, que además dijo que no tenía que dar clase, etcétera. Estas cosas que se dicen para llamarte imbécil, ¿no?, de forma elegante. ¿No creen ustedes que ahí el poder político perdió una oportunidad importante de hacerle frente
a la sala esta del Supremo. A partir de ahí vinieron hasta llegar ahora hasta el fiscal general del Estado, bueno, a lo que venga, ¿no? O a que se persiga a una mujer por estar casada con un ciudadano, que es el presidente del gobierno, nada más. Si estuviera casada conmigo no hubiera pasado ningún problema. Hombre, no viviría en la Moncloa, viviría en un piso modesto, pero no le hubiera pasado nada. Es que me parece alucinante. Muchas gracias. Bueno, ¿tenéis claras las dos preguntas? ¿Tú recuerdas el caso con exactitud al que se está refiriendo? Sí, claro. Alberto Rodríguez. Sí, bueno, al de Alberto Rodríguez. Sí. No, pero es que ahí no... Bueno, es que había sido condenado y lo único que tenía que hacer era la aplicación y que tenía que perder el escaño. No, Alberto fue condenado a una pena de multa, aparte de todo el juicio y demás, sí. A una pena de multa y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo, es decir, a no ser elegido, pero él ya era diputado y no era inhabilitación para cargo público. Entonces, es verdad que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo mandó un oficio a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, diciéndole, no muy claro, en un oficio que cumpliera con lo establecido. Claro, si no había elecciones, ¿a qué se refería con cumplir con el derecho al sufragio pasivo? Si no estábamos en campaña electoral. Y ahí realmente, bueno, es que ya lo dijo el Constitucional, no hace falta que lo hagamos nosotros. No tenían que haberle privado ese escaño. Cabezas de lista en las elecciones por Podemos y Unidas Podemos en Canarias, éramos 2 provincias, Alberto en Tenerife y yo en Las Palmas, y los 2 nos quitaron el escaño. Es que cuando te hacen dimitir también están cambiando la composición del Congreso de los Diputados, y yo por muchísimo menos. Alberto tenía su condena y no debió ejecutarse, se fue al Constitucional. Tendrían, porque de hecho yo estaba en una charla contigo y con Martín Pallín el día que sacaron esto y lo hablamos los 3 diciendo, no, o sea, tiene que aceptarle unas cautelarísimas el Constitucional, inaudita parte, diciendo que se quede y ya veremos. Pero bueno, eso no funcionó, se fue en amparo y efectivamente eso ha influido, o sea, ha manipulado, ha alterado, perdón, la composición de las Cortes Generales elegidas con el voto de toda la gente canaria. Pero mira las 2 cabezas de lista donde hemos terminado. Pero es que eso es una demostración... Y mira quién manda allí. De quién manda aquí y sobre todo de cómo las Cortes Generales, el presidente de las Cortes Generales, en este caso era la presidenta, no tiene el valor de enfrentarse con el problema. Porque pasó con ese caso y pasó también con los políticos del proceso, cuando se le aplica, es firme el auto de procesamiento, y entonces ese auto de procesamiento tenía que haber sido aplicado por el Poder Judicial y haber exigido que dejaran de ser parlamentarios. Y entonces el juez Marchena, que era el presidente de la sala, no quería ser él el que realmente tomara esa decisión, porque se estaba juzgando por el delito de rebelión, y entonces ese era el motivo por el cual se les podía, una vez firme el auto de procesamiento, privarles del ejercicio del escaño, ¿no? del ejercicio del parlamentario, del poder en el Congreso de los Diputados. Y entonces obligó a la mesa del Congreso, que inicialmente los letrados de la mesa le dijeron, esto lo tiene que aplicar el Poder Judicial, esto no tiene que ser una decisión de la mesa del Congreso. Entonces respondieron en ese sentido y entonces el juez Marchena le forzó, volvió otra vez y al final claudicó la mesa del Congreso, claudicó la presidenta del Congreso de los Diputados, y fue ella la que tomó la decisión de que estos parlamentarios catalanes perdieran la condición de diputados. ¿No? Cuando eso lo tenía que haber dicho. Lo que pasa es que Marchena sabía ya en ese momento que al final la condena no iba a ser por rebelión, porque no podía ser por rebelión, y lo que no quería era haber tomado la decisión en ese camino, teniendo después que dictar la sentencia que iba a dictar y donde iba a quedar, pues, de la manera que iba a quedar, ¿no? Entonces, esto es otra de las cosas que pasan. Los jueces que están ahí, a ese nivel, ¿no? Los que están en ese momento, se sienten con autoridad, con poder, para enfrentarse, y consideran que los parlamentarios y que el poder legislativo eso es político, esos son gente, pero nosotros sí que tenemos un poder, y por eso de ahí viene la estupefacción. Resulta, ¿cómo es posible que el Poder Judicial no haya cogido a Ábalos y lo haya sacado ya de en medio y lo haya quitado?
Son monstruosidades que se viven con una naturalidad y con una normalidad tremenda, ¿no? Como el ejercicio del derecho de huelga. Porque las Cortes quieren legislar sobre el acceso a la carrera judicial. Hasta ahí pueden llegar las bromas. Bueno, pues hasta ahí en eso pueden llegar las estamos. bromas. ¿Esto qué es? Vamos a la siguiente pregunta, que era la de las 6 de la Suiza, ¿no? Sí. Y este ejercicio de rebeldía, digamos, de un juez, además, en un momento en el que, si me permitís, o sea, y creo que esto forma parte de lo que está ocurriendo, hay una utilización del derecho penal para perseguir y criminalizar la protesta y la disidencia. O sea, y creo que esto es parte de eso, ¿no? Y creo que es extraordinariamente relevante porque además nos pone a toda la ciudadanía en una posición de indefensión y de inseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué se hace ante un juez que se rebela y que dice que no? Yo, sobre las dos cuestiones, brevísimamente, no conozco los detalles de la ejecución de la sentencia y de los trámites del indulto. Lo que dice la ley, eso sí que me lo sé, que es que el informe del juez competente es preceptivo, pero no es vinculante. Y a mí me sorprendería bastante que un juez por escrito dijera que se niega a emitir ese informe. Me sorprendería y no conozco lo que está pasando. Si no emite el informe después de ser pedido, yo entiendo que el Gobierno tiene la perfecta facultad de darle un traslado por un plazo concreto y si no lo emite, pues caduca el plazo para emitirlo y se puede acordar el indulto. Es lo que entiendo, sin conocer los detalles concretos de cómo lo ha manifestado este juez. Pero yo digo, me sorprendería que un miembro del Poder Judicial diga por escrito que se niega a acatar la ley y a emitir el informe. Otra cosa es que no lo esté emitiendo de manera fáctica. Es otra cuestión. Eso es lo que está haciendo. Bueno, en este caso yo creo que el Gobierno tiene instrumentos jurídicos para darle traslado para que emita el informe en un plazo de 5 o 10 días y si no lo emite, pues ha transcurrido darle un plazo y si no... la facultad. Y por otro lado, el tema de Alberto Rodríguez, yo creo que junto también con el tema de Vicky y algunos otros más, nos muestran también muchos de los problemas que hemos hablado. La sentencia por la que se condenó a Alberto Rodríguez, desde una perspectiva jurídica penal, y Vicky sabe que lo debatimos en los foros internos de nuestra asociación judicial, aquello era abiertamente discutible jurídicamente. Hubiera sido muy raro en un juzgado ordinario de nuestro país que se hubiera ya dictado una condena. Pero después la interpretación que se hizo sobre esa condena todavía es peor porque le privó del escaño. Con lo cual, el Poder Judicial, en una decisión contraria a derecho según el Tribunal Constitucional, acabó alterando la composición de la Cámara. Y esto nos lleva otra vez a lo que comentábamos antes. El Tribunal Supremo es un tribunal muy importante. Es fundamental amarrar todo lo que nos dicen los organismos europeos para que no haya ningún tipo de sospecha o de perjuicio de que hay un alineamiento partidista o que hay injerencias partidistas en el alto tribunal. Y lo cierto es que en otros países europeos no hay una percepción de alineación del Poder Judicial con una ideología concreta. Hay problemas, por supuesto, en todos los sitios, pero esto es español y muy español. Y, por tanto, algo tiene que ver la historia de nuestro país, algo tiene que ver la falta de reformas democráticas, pero me parece que después de lo que hemos comentado, si una cosa ha quedado clara, es que el diagnóstico podemos plantearlo, es decir, sí que hay posibilidad de cambiar, hay mucho por hacer y es posible, pero para poder hacerlo hace falta cierta decisión política. Y acabaría con un ejemplo muy claro, Virginia, porque tú hablabas pues cómo se vulneran nuestros derechos y libertades. La Ley de Seguridad Ciudadana, todos los partidos de la actual mayoría parlamentaria dijeron que iban a derogar todos los aspectos sensibles, lesivos para las libertades. Hay desde hace 7 años un gobierno que prometió eliminar esto y hoy la policía sigue multando y sancionando con el gobierno más progresista de la historia. No, eso no. Ustedes piensen simplemente. Es que tenemos que terminar. No, nada más que de cosas. En Francia ha habido 2 presidentes de la República que han sido condenados a penas privativas de libertad. Chirac y Sarkozy. M. Rajoy. Escucha, lo de las 6 de la Suiza, que yo sí he seguido el caso y nos reunimos con ellas y las defensas cuando estábamos en el gobierno. Yo creo que lo que ha pasado es verdad que podía haber suspendido la entrada en prisión estando pendiente del indulto y lo denegó.
Pero ahora, estando en tercer grado, el informe de indulto lo acaba de emitir hace 5 días el Ministerio Fiscal. Entonces, ahora le toca al juez, yo diría que lo va a emitir, no habrá dicho por escrito, lo habrá dicho o lo que sea, pero estoy segura de que lo va a emitir. Y yo tenía idea del indulto parcial porque ya parto, sabes que la ley de indulto dice que si el informe del juez sentenciador es negativo, el indulto no puede ser total sino parcial. O sea, en mi cabeza, como está claro que la Fiscalía y el juez probablemente, la Fiscalía ya lo ha hecho, ya se ha opuesto, si se opone puede ser parcial, en mi cabeza eso ya había pasado y no ha pasado, pero va a pasar. Va a haber informe y si no, se lo recordarán. Y como van a ser probablemente o presumiblemente negativos, habrá un indulto parcial. Eso ya no, en realidad, no daña tanto un indulto parcial y cuánto se tarda en el tercer grado como haber tenido que pasar por prisión porque no te suspenden con las posibilidades de indulto. Y esto nos ha pasado con madres protectoras, con mujeres feministas condenadas, con el juez Manolo Piñar de Granada, con el de María Salmerón. Incluso estando en el Gobierno pedíamos indultos, que Justicia, por lo que sea, se resistía un poco y efectivamente la mano que tienes ahí, es decir, ¿se te van a escapar? No. Vale algo que alguien cumpla unos meses en prisión, que solo tiene un efecto criminógeno, las penas cortas de prisión, que destrozan familias, pero no tienden a la rehabilitación, no suponen nada, y menos cuando son bueno, pues eso, ejercicios de derechos y, en fin, sindicalismo, aunque haya una condena firme que hay que respetar. Pero yo creo que ahora mismo, si acaba, como han dicho las noticias, hace 5 días, de informar el Ministerio Fiscal, lo siguiente es informe de juez, habrá y diga lo que diga. Yo entiendo, presumo, no quiero pensar otra cosa que habrá indulto parcial. Bueno, tenemos que terminar aquí. Yo sé que el panorama es bastante descorazonador, pero creo que con gente como vosotros, nos permite tener todavía un poquito de esperanza. Así que gracias, Joaquim Bosch, Vicky Rosell, Javier Pérez Royo y a todos vosotros.